Paz y alegría en Jesús y María. Los consagrados y las consagradas siempre cuando entregan su vida a Dios hacen promesas o votos. Hoy quisiéramos compartir con ustedes esos votos, lo que representa, pero también que ustedes sean conscientes que por el bautismo hemos sido consagrados para ser imágenes de Dios. Deseando que el programa sea de bendición para su vida, sean todos bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos, bienvenidas a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy vamos a hablar de algo que es de vigente actualidad y que nunca puede dejar la iglesia en la vida consagrada pasar inadvertido el tema de los votos o las promesas que se hacen al Señor. En toda la Escritura es constante ver los personajes que de una u otra manera se comprometen, hacen ofrendas, hacen votos al Señor. En el presente también mucha gente a lo largo de la historia ha hecho votos a Dios como signo de un compromiso. Pero, ¿qué es el voto? ¿Qué son los votos o las promesas en el ámbito de la vida consagrada? Es importante que nosotros en este tiempo de gracia que la iglesia, cuando nos ha convocado a todos a orar por la vida consagrada, a esa renovación a través del Espíritu Santo de la vida consagrada, tengamos un corazón bien dispuesto a la acción del Espíritu y aquello que le ofrecemos o le ofrendamos a nuestro Dios. Quisiera, para tener este momento de inspiración, irnos al libro de la autoridad, las Sagradas Escrituras. Hay muchísimos pasajes que nos hablan de los votos. No vamos a poder tomar todos esos textos, pero permítame por lo menos uno o dos textos que nos hablen del sentido de los votos. En el libro de los Números, en el capítulo 30, encontramos en el versículo 3 la siguiente llamada del Señor. Cuando un hombre haga un voto al Señor o se comprometa a algo bajo juramento, no faltará a su palabra, tal como lo dijo, lo hará. Es palabra del Señor. Es cierto que nosotros, los seres humanos, por naturaleza, tenemos una tendencia a la infidelidad, como dice el profeta Jeremías. Mi pueblo tiene una tendencia, ¿no?, a inclinación a la infidelidad. Pero eso no quiere decir que a pesar de nuestras muchas miserias humanas, no tengamos nosotros la capacidad, por la gracia que Dios nos da, de poder decir, te ofrendo esto, te ofrendo aquello, te ofrendo mi vida. En la vida consagrada, ¿qué ofrecimiento hace el consagrado? Hace tres clases de ofrecimiento en términos generales, aunque pueden haber otras ofrendas personales. Todo esto se inspira de la luz de la misma palabra del Señor. Nosotros somos llamados como discípulos de Cristo a copiar cada una de sus acciones. Cristo tuvo tres ofrecimientos muy definidos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Cristo fue pobre, Cristo fue obediente, Cristo fue casto. Vamos a ver un poco, porque nuestra vida no se puede inspirar sino a la luz de Él. Él es nuestro modelo perfecto y toda vida consagrada se inspira en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que Jesús vino al mundo pobre. Pero ¿qué significa esta pobreza? No solamente en el ámbito material, sino en el desprendimiento de todo bien, de todo apego que pudiera de alguna manera poner en conflicto
mi voluntad con los intereses de Dios. Expliquemos esto. El haber optado Jesús por la pobreza era con un solo propósito: ser todo de Dios. La vida consagrada y el voto de pobreza solo puede ser entendido en la medida que me desprendo de todo bien o de todo apego material para que mi corazón tenga como único tesoro a Dios, lo que llena nuestra vida. Pero ¿cómo se aplica esto en términos concretos y materiales? Pues hay diversos ejemplos, tanto en la Biblia como en la historia de los santos, de este desprendimiento. Pudiéramos hablar de Francisco de Asís, de Ignacio de Loyola, de Teresa de Ávila, de tantos otros que son modelos. Por eso el carisma de los consagrados que hacen opción por una vida particular, todos tienen que vivir bajo la pobreza, todo religioso, toda religiosa, porque nuestra heredad es Dios. No podemos estar apegados a ningún bien material porque desnudos venimos a este mundo y desnudos nos vamos. Cierto que puede haber también el peligro de los apegos a objetos, a personas, a cosas, pero todo consagrado debe tener claro que nuestra riqueza radica en centrar el corazón exclusivamente en el tesoro más preciado. Dios es nuestro tesoro más preciado. Y al mismo tiempo esa pobreza tiene que darse en sentido de gozo, de alegría. Jesús vino al mundo pobre. Se hizo pobre para enriquecernos a mucho. En otras palabras, la riqueza del voto de la pobreza de Cristo a todos nos favorece, a todos nos enriquece. Y de forma particular a los que han optado por la vida consagrada. De manera que no debemos nosotros tener ninguna preocupación o ningún afán de riqueza, porque no nos dará la vida eterna. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Esa es una exigencia y todos tenemos que, a la luz de este tiempo de consagración, revisar cómo estamos viviendo el voto de pobreza, porque es cierto que a veces podemos ser un antisigno ante el mundo. Habiendo optado por el voto de pobreza, vivimos apegados a bienes materiales y a una riqueza que puede ser verdaderamente un antitestimonio, un escándalo para el mundo. Como cristianos, pidamos a Dios por todos los que en la vida de la iglesia optaron por la vida consagrada y que puedan vivir este voto. Siento como el Papa Francisco nos ha invitado a una revisión y a un desprendimiento de los bienes en sentido solidario, no apegado a ningún bien material, porque no nos llevaremos nada de este mundo. Así que vamos a quedarnos en este primer momento con este voto y quisiéramos pasar ahora, después, a hablar un poco también del segundo voto. Ya volvemos. Seguimos nosotros meditando sobre el sentido de los votos en la vida consagrada y quisiéramos ver el voto de la pureza o de la castidad. De esto se habla mucho y a veces no de una manera edificante. ¿Por qué hay hombres y mujeres que optan por este voto en la vida consagrada?
porque sencillamente se inspiran en el mismo Jesús. Nosotros sabemos que el mundo necesita de signos y el consagrado, la consagrada, es una señal para el mundo y una señal de discusión, de contradicción. Ahora bien, es importante también que sepan que cuando en el Salmo 22 se nos dice, en el versículo 26, te alabaré sin cesar en la gran asamblea, cumpliré mis votos ante los fieles. Ante la gran asamblea, la iglesia, pero también ante este mundo que necesita de señales. El matrimonio es un don precioso, instituido por Dios. El hombre deja a su padre y su madre, se une a su mujer y serán los dos una sola carne, de forma que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Es una llamada particular a procreación y a extender la voluntad de Dios en el ámbito de la familia. Pero de la familia también salen los consagrados y las consagradas, los sacerdotes y los obispos, hasta el Papa. Venimos de una familia. Y como parte de esa familia, hacemos por la llamada que Dios nos hace o que nos da, porque es Dios el que elige, es Dios el que llama, la alegría de la vida celibataria, de la vida en pureza. ¿Qué implica esto? En el orden en el que vivimos, en un mundo que vive bajo una falacia, para una mentira, que no cree, que no obedece a Dios. Por lo tanto, el consagrado o la consagrada tiene que dar muestra de que renunciando al matrimonio y de forma alegre, y no porque no tengamos la tentación o porque nunca nos hemos planteado la opción matrimonial, sino como un anticipo también del reino de Dios, renunciamos voluntariamente a esta vocación matrimonial para vivir la vocación celibataria. En esta llamada de la vida celibataria o de la vida de castidad o de pureza, como quieran ustedes también llamarlo, hacemos ese voto pidiendo a Dios esa gracia de ser una señal para el mundo de que Cristo llena nuestro corazón. Ahora, ¿en qué consiste de verdad este estado? Repetimos, hemos podido haber hecho la opción del matrimonio, pero la llamada a la que Dios nos confrontó un día de dejar hermano, hermana, padre, madre, bienes materiales por el reino de los cielos, renunciando voluntariamente a ello, con alegría, para decirle al mundo, Dios llena mi corazón, Dios llena mi alma de este gozo por la causa del reino. Bendito Dios que nos alegra, de alegría, como dice el salmista, ante la gran asamblea, el estado de la vida consagrada, vivido en castidad y pureza. Porque en el mundo hay muchísimos, no de ahora, desde la creación, de la caída de nuestros primeros padres, entró el pecado en el mundo. Nosotros también hemos sido partícipes de ese pecado. Y hay santos ilustres en la iglesia que vivieron de una manera desproporcionada en la inmoralidad y en el pecado, pero un día deciden también cambiar y entregarse totalmente a Cristo en vida celibataria. En la Biblia encontramos el mismo caso de Jesús, Saulo de Tarso y cada uno de los apóstoles, que aunque incluso algunos fueron casados, posteriormente dedican toda la entrega, como el caso de San Pedro, a vivir por la causa de Cristo. Pero hay un elemento que puede clarificar más lo que estamos intentando compartirles sobre el voto de pureza o de lo que es la vida celibataria. Jesús, en la famosa oración de San Juan capítulo 17, conocida como la oración sacerdotal, cuando ora por sus discípulos, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. No son del mundo, igual que yo no soy del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús nos invita a que nosotros seamos conscientes con la oración que da el Padre, de que aun estando en el mundo, estamos en una realidad nueva. Esa dimensión
es la obediencia al amor de Dios. Es decir, entrega total. Cristo quiere que sus discípulos vivan este estado de lo que llamamos el celibato, de lo que llamamos la vida de pureza, la vida de castidad, con un sentido de pertenencia y de unión a Él, como Él está unido al Padre. De la misma manera que está unido al Padre y que consagra todo su ser, el amor pleno en la entrega al Padre, que sus discípulos igualmente, a los que ha llamado de manera particular para hacer una señal. Y repetimos, esto no excluye el sentido de la vida matrimonial, estamos hablando particularmente de los consagrados y consagradas, de la llamada que Dios nos hace a este estilo de vida con alegría, y no porque no hemos tenido, repito, la opción o la posibilidad de habernos casado, de haber tenido hijos, de habernos enamorado en algún momento con una persona en particular, sino que por el reino de los cielos, la renuncia voluntaria y la entrega aún de todas aquellas tentaciones que en su momento puede sobrevenir, pero que lo entregamos a Cristo con alegría, porque un consagrado que viva su vida celibataria de mal gusto o como una carga, como dice el apóstol Pablo, mejor no se consagre. La vida consagrada en el ámbito del voto o de la promesa que hacemos de vivir el celibato, lo hacemos con alegría, con gozo. En esta experiencia personal, agradezco a Dios el don de poder decir al mundo, soy feliz de ser sacerdote. Me encanta el ministerio y me encanta poder decir, Señor, a pesar de mis debilidades y de miserias humanas, mi alegría eres tú. No puedo dejar de cantar la grandeza y las maravillas que Dios ha hecho a pesar, repito, de mi mucha miseria, porque sin la gracia del Señor no somos capaces de vivir en este estado. Creo que es importantísimo, pues, que cada uno de ustedes también oren para que seamos una señal. Es cierto que ha habido momentos duros en la iglesia de muchos hermanos religiosos, religiosas, sacerdotes, hasta obispos, que han profanado, que han sido un antitestimonio. Oremos para que no más se permita esta clase de delitos contra el voto, porque el pecado no solamente agrava a la persona con quien hemos podido en algún momento fallar, sino a Dios. Pidamos al Señor esta gracia de conservarnos fiel en el estado de la vida consagrada. Y ahora volvemos para hablar del tercer voto. De vuelta con ustedes, queridos hermanos, en su programa Querigma de Amor, la nueva unción, hablando hoy sobre el sentido de los votos en la vida consagrada. Hemos hablado del voto de lo que significa la vida en el sentido pleno de la pobreza. Hemos hablado de lo que significa el voto de lo que es la pureza o la vida celibataria. Vamos a hablar ahora del voto de la obediencia. En la Escritura encontramos nosotros el pasaje donde se dice que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y también hemos señalado antes que los votos que los consagrados y consagradas realizan, todos están inspirados
en los ejemplos evangélicos de la vida de nuestro Señor. La iglesia no hace nada que no esté en comunión con la palabra revelada, Jesucristo, porque vive para ella, es parte de su cuerpo, o el cuerpo de Cristo, mejor diríamos. Por lo tanto, todo lo que la iglesia se inspira a la luz de la palabra y del magisterio de la iglesia se fundamenta pues en esta doctrina, Cristo como el gran modelo. ¿Y qué es la obediencia? Fíjense que la Escritura en un sinnúmero de veces nos habla de la llamada que Dios hace desde el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, pero también a nosotros a obedecerle. Escucha, Israel, guarda los mandatos y mandamientos que te he dado. Entonces, lo que significa la obediencia es fundamental en nuestra vida consagrada y como miembro de la iglesia. Nosotros hemos estado hablando en este tiempo específicamente de los consagrados, pero cuando hablamos en términos también general, todo bautizado está llamado a obedecer la palabra del Señor. Si hoy escucha su voz, no endurezca tu corazón. Por eso, ¿qué significa en la vida consagrada el voto de obediencia? Es un acto heroico. Decimos acto heroico porque es renunciar a la propia voluntad para hacer la voluntad de nuestro Señor. Los ejemplos abundan en las Sagradas Escrituras, pero hay dos en particular que yo quisiera resaltar con ustedes. Primero, el de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra. Cuando es visitada por el ángel, la Virgen ignoraba que Dios tenía los ojos clavados sobre ella. De allí la sorpresa cuando recibe el saludo del ángel. El Señor, alégrate porque has encontrado gracia a los ojos de Dios. Ya ustedes conocen el texto, la sorpresa de la Virgen. ¿Quién soy yo, no? A mí, pobre esclava, el poderoso ha puesto su mirada como cantará en el Magnificat. Sin embargo, sabemos que la Virgen obedece. No ha habido ni habrá un caso como el de la Santísima Virgen María. Y que en todo dice su fiat, el hágase, obediencia extrema a la voluntad. Ella aprendió a vivir en obediencia. Incluso las cosas que no entendía, la guardaba en su corazón. Obedecía la voluntad del Altísimo. Jesús sabe que va a morir, pero antes de que Él vaya a la muerte, hay, como hemos hablado en otras ocasiones, de esa famosa oración sacerdotal en la que Jesús desea, dentro del contexto de la cena pascual, hacer ofrenda de aquellos por lo que Él está pensando entregar al Padre en lo que sería la iglesia en su parte fundacional, y que en los tiempos sucesivos habría aquellos que se consagrasen a Él en toda su forma para ser testigo del reino. Quisiera retomar parte de esa oración sacerdotal, capítulo 17, donde Jesús le dice a su papá: conságralos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Por ellos me consagro con la verdad. No solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Es palabra del Señor. Fíjense la intimidad de esta oración. Ora el Padre por cada uno de nosotros y por cada uno de aquellos que van a ser consagrados, es decir, separados para Dios, al servicio del Señor. Está hablando de sus ministros, sus almas, de aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que se han de dedicar al reino de Dios. La obediencia no es nada fácil. Quizás lo más exigente, podríamos decir, incluso más allá de la pobreza y más allá de la castidad, está sobre todo la obediencia, porque es morir a mi yo, a mis deseos, a mis satisfacciones, a mis intereses.
y poner todo en el querer de Dios. Esto exige amor y, repetimos, apertura a la gracia del Espíritu Santo. Si quieren entenderlo de otra manera, no es posible la obediencia sin la acción del Espíritu Santo. De allí la importancia de que estos tres votos solo puedan concebirse dentro de una intimidad y apertura total de mente, de alma, de cuerpo, a la acción poderosa del Espíritu Santo. De allí el concepto de ungido, de ahí el concepto de consagrado, revestido de la gracia, porque quien da la unción es el Espíritu Santo. No puede haber un cristiano bautizado y un consagrado o consagrada que no llegue a realizarse sin la acción santificante del Espíritu Santo. Por eso pidamos más, cada día más, la gracia del Espíritu Santo para que los consagrados y consagradas de hoy vivan con autenticidad su vida consagrada. Que el Señor nos bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Ayer, hoy y mientras estemos en este mundo, siempre habrá hombres y mujeres dedicados a las cosas de Dios, consagrados a su nombre. No dejemos de seguir orando por nuestros consagrados y consagradas y por nuestros sacerdotes, por su santificación. Gracias por haber compartido con nosotros y si el programa fue de bendición para su vida, no deje de comunicarse y escríbanos a la siguiente dirección compartiendo su testimonio. Que el Señor le bendiga abundantemente.